Amigos, ayer hubo un silencio en Bruselas, pero este no es el silencio que viene después de decisiones sabias y pasos meditados. Es el silencio que viene después de un golpe en la cara. Los funcionarios europeos, que durante mucho tiempo se consideraron intermediarios importantes entre los Estados Unidos y sus estados nacionales, de repente se enfrentaron a una realidad abierta. Ya no son de interés para Washington. Donald Trump dijo que su administración ya no tiene la intención de interactuar con la Unión Europea como una sola estructura y construirá relaciones exclusivamente con estados individuales. En pocas palabras, la UE ya no es un sujeto de la política mundial, sino que se ha convertido en un conjunto de países dispares con los que Estados Unidos ahora negociará individualmente. Esto no es solo un gesto retórico, sino un cambio importante en la estrategia diplomática. Trump inmediatamente comenzó a implementar estos cambios en la política exterior estadounidense. Amigos, prepárense para escuchar la noticia que sacudió a toda la Unión Europea. Comenzamos. La Unión Europea siempre ha estado orgullosa de su política exterior común, afirmando que tiene una posición común sobre los asuntos más importantes del mundo. Pero en realidad era solo una serie de compromisos en los que los intereses de los países individuales a menudo se superponían al curso común europeo. Francia y Alemania promovieron sus ideas, Polonia adoptó una posición de resistencia, Italia maniobró y los países de Europa del Este acordaron no perder los subsidios europeos. Sin embargo, ahora la UE puede perder su estatus como un jugador importante en el escenario mundial. Si Bruselas ya no se percibe como una fuerza significativa a los ojos de los Estados Unidos, entonces el concepto de la UE como un solo actor político se está desmoronando. La Unión Europea se está convirtiendo en algo más que una unión. Se está convirtiendo en una ilusión burocrática que no puede actuar de manera efectiva en el escenario mundial. Como señala el politólogo alemán Thomas Fritz en una entrevista con Die Welt, la falta de percepción de Bruselas como un jugador clave lleva a la destrucción de todo el concepto político de la UE. El experto francés en relaciones exteriores Pierre Lemoyne también destaca que von der Leyen y su equipo han perdido su subjetividad política. Si incluso Washington ya no los percibe como jugadores importantes, surge una pregunta lógica. ¿Por qué los necesitan los países europeos? Este giro de los acontecimientos ya ha generado conversaciones preocupantes en Bruselas de que, sin el apoyo de Estados Unidos, la Unión Europea podría enfrentar un debilitamiento interno. Alemania, con una economía fuerte, puede intentar llevar a cabo su propio juego, separado de los intereses de otros países. Francia podría avanzar hacia una mayor independencia, y Polonia y Hungría se encontrarían en una situación difícil. Estos países solían mantener una alianza con los Estados Unidos, pero ahora tendrán que negociar directamente con Washington, lo que significa la necesidad de revisar su estrategia. La estrategia de Trump, centrada en las relaciones bilaterales, tiene consecuencias. Estados Unidos ahora podrá manipular a los países europeos individualmente, debilitando el frente común de la Unión Europea. Esto es particularmente beneficioso en temas como el comercio, las alianzas militares y la política energética. No es de extrañar que esto sea más preocupante en Berlín. Durante muchos años, Alemania ha utilizado a Bruselas como una herramienta para promover sus intereses. Pero ahora esta herramienta ha demostrado ser dañada o completamente innecesaria para la realización de sus objetivos en el escenario mundial. Según los analistas, Estados Unidos está interesado en debilitar la coordinación interna de la Unión Europea, especialmente a la luz de los lazos económicos de Europa con China y Rusia, que causan descontento en Washington. Por lo tanto, se puede suponer que Trump buscará ofrecer a los gobiernos europeos acuerdos bilaterales más ventajosos a cambio de lealtad. Según el analista británico Nigel Robertson, Trump es muy consciente de que los burócratas europeos están conectados con élites globalistas que le impiden llevar a cabo sus políticas. Es por eso que deben ser eliminados como intermediarios. No es casual que los primeros pasos en la nueva diplomacia de Trump hayan tocado a los jugadores más fuertes de Europa: Alemania, Francia y Polonia. Washington ya ha comenzado a discutir los nuevos términos de los acuerdos comerciales y de defensa con Berlín y París. Al mismo tiempo, Varsovia se encontraba en una situación bastante difícil. Anteriormente, Polonia usó Bruselas como un escudo contra la presión de Alemania y Francia, pero ahora tendrá que construir relaciones con los Estados Unidos directamente. Es de destacar que Hungría, por el contrario, apoya las acciones de Trump. Viktor Orbán ha criticado durante mucho tiempo a la burocracia de Bruselas y ahora se siente más fuerte, porque Trump en realidad reconoció a Budapest como un jugador independiente en el escenario mundial. Entre los posibles aliados de Trump también se encuentra el primer ministro italiano Giorgio Meloni, quien, aunque cauteloso en sus declaraciones, claramente gravita hacia la agenda conservadora de derecha de Washington. Sin embargo, como señala el politólogo francés Jean-Marc Lafont, no hay un segundo Trump en Europa.
Incluso los populistas de derecha como Marine Le Pen o Nairu Farage tienen sus propios intereses y no están dispuestos a seguir ciegamente a Washington, lo que hace que las relaciones con ellos sean bastante complicadas. Además, en Alemania, todavía bajo el gobierno de Olaf Scholz, la ideología de Trump no está claramente dividida, pero el partido Alternativa para Alemania ya se avecina en el horizonte, cuyo líder, Alice Weidel, recientemente recibió el apoyo público de Elon Musk, un aliado no oficial de Trump. Es posible que en los próximos años el vector político de Berlín cambie. La UE se enfrenta a una opción. O se adapta a la nueva realidad, dado que Estados Unidos ya no la ve como una sola entidad, o se enfrenta a un debilitamiento gradual y una posible división. Alemania y Polonia podrían comenzar a construir sus líneas estratégicas, lo que llevaría a una mayor fragmentación de Europa. Como señaló el analista español Javier Santos, la brecha entre Europa y Estados Unidos es inevitable. La única pregunta es si la UE seguirá el camino de la confrontación con Washington o comenzará a cambiar desde adentro. La decisión de Trump de reconocer a Bruselas como un mediador inútil no es solo un gesto diplomático, sino un verdadero cambio fundamental en las relaciones internacionales. Estados Unidos ya no percibe a la Unión Europea como un todo y tiene la intención de trabajar con cada país por separado. A pesar de que en Bruselas hasta ahora pretenden que no ha pasado nada, la situación política real ya está cambiando. Si la Unión Europea no construye una nueva estrategia, bien podemos presenciar el proceso histórico de desmantelamiento de la UE en su forma actual. Mientras Europa continúa atascándose con nuevas rondas de presión de sanciones sobre Rusia, Donald Trump parece estar volviendo a la vieja política. Está dispuesto a dejar a Europa al margen en la solución del conflicto, así como a sacrificar a sus aliados más cercanos para su propio beneficio. Y lo más interesante es que Trump ni siquiera oculta sus intenciones, sino que muestra abiertamente su línea. Si recordamos que Rusia dejó en claro de antemano que las negociaciones con Europa son imposibles, se hace evidente que el futuro del conflicto lo decidirán Moscú y Washington, sin la participación de Bruselas. Esto causó pánico en los círculos políticos europeos. Y la edición alemana Die Welt, citando fuentes en Bruselas, informa que los diplomáticos de la UE están literalmente enojados por la posibilidad de estar en el papel de un observador externo. Durante mucho tiempo, Europa se consideró a sí misma como un jugador importante en el escenario mundial. Pero ahora, de hecho, se está convirtiendo en un espectador que no tiene influencia en la decisión de cuestiones geopolíticas clave. El periódico francés Le Figaro agrega que para Bruselas es un desastre político, porque recientemente la UE reclamó un papel principal en la política mundial y ahora está prácticamente desprovista de esa subjetividad política. Mientras tanto, Washington recibe señales muy ambiguas. Según The Washington Post, Trump no solo no quiere continuar financiando al famoso país, sino que también se opone firmemente a su entrada en la OTAN. Al traducir esto a un lenguaje comprensible, Estados Unidos parece estar planeando renunciar por completo a la responsabilidad de este proyecto geopolítico, dejándolo sobre los hombros de Europa. Y esto pone a Bruselas en una posición muy incómoda. Después de todo, si Washington se niega a pagar por este juego político y militar, ¿quién asumirá la responsabilidad del conflicto? ¿Alemania al borde de la recesión? ¿Francia envuelta en protestas? ¿O Polonia, cuyos indicadores económicos ya muestran tendencias preocupantes? Y eso no es todo. Según los rumores, el Kremlin dejó en claro que Moscú está listo para las negociaciones, pero solo si se resuelve el problema de la legitimidad del poder en un país conocido. Como saben, el actual líder de este país no solo fue elegido para eludir los procedimientos democráticos, sino que también firmó un decreto que prohíbe negociar con Rusia. A primera vista, este conflicto jurídico parece absurdo, pero es el que impide cualquier proceso diplomático. Aparentemente, Trump está de acuerdo con esto, y no es casualidad que la Casa Blanca ya haya adoptado el primer paso, un cese temporal de la financiación de programas militares relacionados con un país conocido. No es solo una medida económica, sino más bien una señal política. O dentro del país comenzará el proceso de cambio de poder, o Estados Unidos finalmente se lavará las manos de este conflicto. El tiempo para resolver el problema con la legitimidad del gobierno está asignado a 90 días. Y si no se encuentra una solución, el acuerdo con Rusia simplemente no se llevará a cabo. Rusia, a su vez, tomó una posición segura, como informa una fuente rusa cercana a las negociaciones. El Kremlin ha dejado en claro que no puede haber ningún acuerdo sobre el discurso, o una renegociación completa de las condiciones, o Europa en esta historia no es más que extras. Al analizar las perspectivas de posibles negociaciones, en general, se dibuja una imagen apocalíptica. El mundo se dividirá en esferas de influencia sin tener en cuenta los intereses de Europa. Trump, al igual que Putin, actúa con un objetivo pragmático: el equilibrio de poder, no las diferencias ideológicas. En este contexto,
Los intereses de Europa no parecen tan importantes. Como siempre, Europa sabrá lo último. Mientras von der Leyen transmite sobre nuevos paquetes de sanciones y declara solidaridad, Bruselas se encuentra realmente en la periferia de la política mundial. Toda esta situación parece una gran repetición geopolítica, en la que Estados Unidos y Rusia están construyendo una nueva arquitectura del mundo, y China está agregando sus esfuerzos a este proceso. Europa, sin embargo, se encuentra en la esquina, pisoteando indignada con el pie, pero no se puede hacer nada al respecto. En política, no ganan los que gritan más fuerte, sino los que saben negociar. Al parecer, Trump, Putin y 11 van a negociar, no von der Leyen y sus colegas. Europa solo tiene que esperar a que Bruselas anuncie oficialmente que su opinión ya no interesa a nadie. Sin embargo, mientras Europa siga creyendo que su futuro depende de sus propias decisiones, su ingenuidad puede ser el peor enemigo de la diplomacia. En los últimos años, las capitales europeas han tratado de convencerse de que la era del dictado estadounidense ha terminado. Sin embargo, como ha demostrado Donald Trump, fue un engaño ingenuo. En su discurso, Trump dejó en claro que Europa compraría más gas estadounidense o enfrentaría altos aranceles que finalmente socavarían su industria. Esta declaración ha afectado especialmente a Alemania, que ya se ha enfrentado a la desindustrialización como resultado del abandono del gas ruso. El rechazo de la energía rusa, a favor del GNL estadounidense, no solo le cuesta caro a la economía alemana, sino que también causa problemas con el cierre de plantas y la fuga de inversores. El economista alemán observó que Alemania tiene dos opciones: derrochar comprando gas estadounidense o simplemente derrochar. Los líderes alemanes parecen decididos a probar ambos escenarios, a pesar de la recesión económica. El momento más destacado durante el discurso de Trump fue el silencio. Por lo general, a los líderes europeos les gusta mostrar confianza al enfatizar la unidad de la UE. Pero esta vez nadie ha intentado objetar. Francia y Alemania están demasiado ocupados con problemas internos, mientras que el Reino Unido está luchando contra la crisis económica. Los líderes europeos, como resultó, se sorprendieron por su impotencia, porque Trump demostró que la amenaza para Europa no es el mismo, sino su propio autoengaño. Anteriormente, Europa intentó fingir que tenía un rumbo estratégico, listo para apoyar las iniciativas de los Estados Unidos, especialmente en el campo de la energía. Sin embargo, von der Leyen llamó a estos esfuerzos el precio de la libertad, que no es pagado por los burócratas de Bruselas, sino por los ciudadanos comunes de la UE. Hungría y Eslovaquia han declarado abiertamente que ya no están dispuestos a tolerar las sanciones, pidiendo su revisión. El primer ministro húngaro, Orbán, comentó sarcásticamente que si las sanciones contra Rusia son tan efectivas, entonces, ¿por qué la economía de la UE está en recesión y la rusa está creciendo? Trump también recordó que el gasto militar de Europa debería aumentar. Exige que los países de la UE gasten al menos el 5% de su PIB en defensa. Sin embargo, esta pregunta es retórica. Bruselas ya está considerando recortar los programas sociales, que afectarán a la medicina, la educación y las pensiones, para encontrar fondos para comprar armas estadounidenses. En su discurso, Trump dejó en claro que considera a la Unión Europea no como un socio igualitario, sino como un territorio para la expansión económica. El politólogo francés Emmanuel Leroy resume que los días de la Europa independiente han terminado. Europa ahora es solo un conjunto de países que contribuyen a la grandeza de Estados Unidos. La única pregunta es cuándo se dará cuenta Bruselas. Hasta ahora, Europa se está metiendo entre tratar de salvar la cara y la necesidad de reconocer lo obvio. No hay lugar para ella como un jugador líder en el nuevo orden mundial. Resumiendo el material, amigos, tengo una opinión tan personal. Al leer este material, surge involuntariamente la sensación de que Europa se firmó a sí misma la sentencia, asegurándose durante demasiado tiempo que todavía puede ser un jugador independiente en el escenario mundial. El tiempo ha pasado, y ahora Europa se encuentra en el papel de un espectador indefenso, observando cómo Estados Unidos y Rusia construyen un nuevo orden, mientras trata de preservar los viejos mitos sobre su importancia. Trump, como siempre, no pierde el tiempo en los giros diplomáticos. Deja en claro que si Europa no quiere ser un apéndice económico y militar de Estados Unidos, tendrá que pagar las cuentas. Pero es poco probable que Bruselas se dé cuenta de que los viejos mecanismos ya no funcionan. Europa está tratando de mantener la cara, pero parece que nadie la toma en serio. Gracias por su atención, amigos. Nos vemos.